Lupita, por favor, vamos a llegar tarde. Mariela Ramírez corría por el pequeño apartamento buscando su gafete de empleada mientras intentaba abrochar el último botón de su blusa. El café de la mañana quedó olvidado sobre la mesa, frío e intacto. No encuentro a señor Abrazos, protestó Lupita, su hermana de 6 años, aferrándose al marco de la puerta con expresión de pánico. ¿Qué? ¿Ahora? No podemos buscar a ese oso en este momento. La llamada de la niñera había llegado hace apenas 20 minutos. Estoy en el hospital. Mi madre tuvo un accidente. Con esas palabras, el día cuidadosamente planificado de Mariela se había desmoronado como un castillo de naipes. No voy sin él, insistió Lupita, cruzando sus pequeños brazos. Mariela se pasó una mano por el cabello. 23 años, y ya sentía que había vivido 3 vidas. Trabajar como asistente en Monteverde Fashion, cuidar a su hermana pequeña desde que sus padres fallecieron y todavía intentar terminar sus estudios por las noches. Todo ello sin un solo respiro. «Aquí está», exclamó sacando el desgastado oso de peluche de debajo del sofá. «Ahora vámonos, recuerda lo que hablamos. Vas a estar muy quietecita en la sala de descanso con tus libros y tu tablet. Si alguien pregunta, soy la sobrina de Carmen de Recursos Humanos», recitó Lupita con orgullo. El trayecto al imponente edificio de cristal en el corazón financiero de Ciudad de México fue una carrera contra el reloj. Mariela sentía que el corazón le latía en la garganta mientras deslizaba su tarjeta por el sensor de seguridad, sosteniendo firmemente la mano de Lupita. «Buenos días, señorita Ramírez. ¿Y esta pequeña?», preguntó el guardia con curiosidad. «Es una emergencia familiar. Solo estará conmigo hasta el mediodía». Mariela guió a Lupita hasta la sala de descanso del 8º piso, acomodándola en un rincón discreto. «Tengo que ir a mi escritorio ahora. Volveré en 1 hora para ver cómo estás, ¿vale? Aquí tienes tu desayuno y tus colores nuevos. ¿Me prometes que no tardarás?». Los ojos de Lupita, idénticos a los de su madre, la miraban con esa mezcla de confianza y temor que siempre le partía el alma. «Te lo prometo. Si necesitas algo urgente, usa el celular y márcame». «¿Recuerdas qué botón?». Lupita asintió apretando a señor Abrazos contra su pecho. 40 minutos después, Mariela aprovechó un momento de calma para escaparse a ver a su hermana. El día había comenzado sorprendentemente bien. Ni siquiera la temida llamada del CEO había aparecido en su agenda. Gael Monteverde, el hombre que había convertido la pequeña boutique de su padre en un imperio de moda en menos de 5 años, era conocido por su perfeccionismo implacable y su frialdad calculadora. Al acercarse a la sala de descanso, un sonido inesperado la detuvo en seco. Risas. Una risa infantil inconfundible y otra más grave, masculina, que le erizó la piel. «¿Y entonces, cómo se llama tu amigo?», preguntaba una voz profunda. «Señor Abrazos, me lo regaló mi hermana cuando mamá y papá se fueron al cielo». Mariela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se asomó lentamente por la puerta entreabierta y la imagen la dejó paralizada. Gael Monteverde, el temido CEO, estaba sentado en cuclillas frente a Lupita, sosteniendo el oso de peluche con delicadeza en sus manos. Su traje de diseñador a medida contrastaba absurdamente con la escena. «Es un nombre muy apropiado», dijo él con una sonrisa que Mariela jamás había visto en la oficina. «Parece un experto en abrazos». «Lo es. También sabe guardar secretos». Lupita lo miró con complicidad. «¿Tú guardas secretos?». Algo cambió en la expresión de Gael, un destello de vulnerabilidad tan breve que Mariela casi creyó haberlo imaginado. «Más de los que debería», respondió en voz baja. Mariela entró finalmente, incapaz de seguir observando sin ser vista. El movimiento hizo que ambos giraran hacia ella. Lupita sonrió radiante, pero la expresión de Gael se transformó instantáneamente, volviendo a su máscara habitual de control absoluto. «Señor Monteverde, yo lo siento muchísimo. Es una situación excepcional, mi niñera». Él se incorporó con un movimiento fluido, ajustándose las mangas de su chaqueta. «Señorita Ramírez, no recuerdo haber autorizado una guardería en nuestras instalaciones». Su tono era frío, pero Mariela
Notó que sus ojos seguían posados en Lupita con algo parecido a curiosidad. «Ha sido completamente mi culpa», se apresuró a explicar. «La llevaré a casa inmediatamente». «Mi hermana es la mejor del mundo», intervino Lupita levantando la barbilla con orgullo. «Trabaja muchísimo para cuidarme y para que podamos tener una casa bonita». El silencio que siguió fue denso. Gael observó a la niña durante unos segundos eternos. «La presentación para los inversores japoneses es a las 5», dijo finalmente, dirigiéndose a Mariela. «La necesito disponible hasta entonces». «Pero Lupita, la niña puede quedarse en mi oficina. Hay espacio suficiente y nadie la molestará allí». Mariela parpadeó, segura de haber oído mal. «¿En su oficina? A menos que tenga una mejor sugerencia, señorita Ramírez». «No, señor, es solo que...» Gael miró su reloj de diseñador. «Lo discutiremos después, ahora tengo una videollamada con Milán». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo junto a Mariela. Su cercanía repentina la hizo contener la respiración. El aroma sutil de su perfume la envolvió, mientras él la observaba de arriba abajo, con una intensidad que le provocó un escalofrío. «Necesito hablar contigo». «A solas», murmuró, lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera oírlo, y sin esperar respuesta, desapareció por el pasillo, dejando tras de sí una estela de confusión y el persistente latido desbocado en el pecho de Mariela. El despacho de Gael Monteverde parecía más una galería de arte que una oficina. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de Ciudad de México que quitaba el aliento. Lupita pegó su nariz al cristal, fascinada con las miniaturas de coches que se deslizaban como hormigas brillantes. «Esta ciudad es suya, ¿verdad?», preguntó la niña. Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Gael mientras organizaba documentos sobre su escritorio de mármol negro. «Nadie puede poseer una ciudad entera, Lupita. Pero usted tiene este edificio tan alto. Mi hermana dice que usted es muy importante». Mariela, que había regresado de coordinar unos envíos, sintió que el calor le subía al rostro. «Lupita, no molestes al señor Monteverde con tonterías». «No son tonterías», intervino él, sorprendiéndola con su tono amable. «Tu hermana es una observadora excepcional». El ambiente tenso de la mañana había dado paso a algo distinto, algo que Mariela no lograba descifrar. Gael había permitido que Lupita se instalara en un rincón de su oficina con sus juguetes y libros, como si fuera lo más natural del mundo. «Siéntate, por favor», indicó él, señalando las elegantes sillas frente a su escritorio. Mariela obedeció, sintiendo que las manos le temblaban ligeramente. «Sobre lo de hoy, he estado observándote, Mariela», la interrumpió, pronunciando su nombre por primera vez. «Tienes una capacidad única para anticiparte a las necesidades de los demás. Es poco común». El cumplido la descolocó por completo. «Gracias, pero solo hago mi trabajo. Precisamente por eso quiero proponerte algo». Inclinó su cuerpo hacia adelante. «Tengo un cliente extremadamente importante, el magnate chino, Li Wei. ¿Has oído hablar de él?». «Por supuesto. Su inversión podría duplicar nuestra presencia en Asia». «Exacto. Viene con su hija de 7 años. Su esposa falleció hace 2 años y la niña... Bueno, digamos que es complicado mantenerla entretenida durante nuestras reuniones». Mariela comenzó a entender hacia dónde se dirigía la conversación. «Quiere que me encargue de la niña durante su visita. Quiero ofrecerte un puesto temporal como coordinadora de asuntos especiales», corrigió él. «Te encargarías de crear un ambiente adecuado para la pequeña Min durante las negociaciones. 3 días, el próximo fin de semana». Mariela tragó saliva. «Eso cruza la línea entre lo profesional y lo personal, señor Monteverde». «Lo sé», admitió él con una franqueza que la sorprendió. «Por eso viene con un bono equivalente a 3 meses de tu salario actual». La cifra la golpeó como una ola. Con ese dinero podría pagar el tratamiento dental que Lupita necesitaba y quizás hasta dar un primer pago para un apartamento más grande. «¿Por qué yo? Hay personal más calificado». «Porque vi cómo cuidas a tu hermana». Sus ojos se desviaron hacia Lupita, que ahora dibujaba abstraída. «Esa niña está feliz a pesar de las circunstancias. Eso dice mucho de ti». La puerta se abrió sin previo aviso.
Carmen de Recursos Humanos entró con una tableta en mano, seguida por 2 ejecutivos extranjeros. Señor Monteverde, los representantes de la textilera italiana están aquí para... Se detuvo al ver a Lupita. ¿Una niña? Mi invitada especial, respondió Gael con naturalidad. Señores, denme unos minutos. Cuando los visitantes salieron, Carmen permaneció en la puerta con expresión confundida. No sabía que teníamos visitas infantiles programadas. Hay muchas cosas que no sabes, Carmen, replicó Gael con un tono que no admitía réplicas. Prepara un contrato temporal para la señorita Ramírez, coordinadora de asuntos especiales, directamente bajo mi supervisión. Carmen asintió secamente y salió. Mariela sentía que había entrado en una dimensión alternativa. ¿Qué opinas?, preguntó él. Necesito pensarlo, respondió sinceramente. Tengo responsabilidades con Lupita y compromisos los fines de semana. Lupita puede acompañarnos. De hecho, podría ser beneficioso que Min tenga compañía de su edad. La propuesta flotaba en el aire como una promesa peligrosa. Demasiado perfecta, demasiado conveniente. Mariela había aprendido que las cosas que parecían demasiado buenas para ser verdad, generalmente lo eran. ¿Por qué tengo la sensación de que hay algo más detrás de esta oferta? Algo cambió en la mirada de Gael. Un destello de... ¿admiración? Perspicaz, murmuró. Sí, hay más. Li Wei es extremadamente tradicional. Valora la familia por encima de todo. Pensé que tu presencia con Lupita podría crear un ambiente más acogedor. ¿Me está pidiendo que finja ser parte de algún tipo de escenario familiar? El silencio que siguió fue su respuesta. Mariela se levantó de la silla indignada. Eso es completamente inapropiado. No te estoy pidiendo nada inapropiado, aclaró él, manteniéndose sereno. Solo que seas tú misma, con tu hermana, en un contexto diferente. Lupita, quien aparentemente había estado atenta a la conversación, se acercó de repente. ¿Vamos a ir de viaje?, preguntó con ojos brillantes. Aún no lo hemos decidido, cariño, respondió Mariela. Pero tú quieres ir, ¿verdad?, insistió la niña, para luego girarse hacia Gael con una sonrisa traviesa. A ella le gusta mucho su trabajo. Siempre dice que usted es muy guapo cuando habla por teléfono. ¡Lupita!, exclamó Mariela mortificada. La carcajada de Gael resonó por toda la oficina, un sonido tan inesperado que hasta Lupita se quedó boquiabierta. «Ese señor guapo quiere casarse con mi hermana», añadió la niña con total naturalidad, empeorando la situación. El ambiente cambió instantáneamente. La mirada de Gael se clavó en Mariela con una intensidad abrasadora, y ella sintió que el aire entre ambos se cargaba de electricidad. Una voz femenina, elegante y fría como el acero, rompió el momento. «Vaya, vaya». ¿Interrumpo algo? En el umbral de la puerta, una mujer impecablemente vestida los observaba. Su belleza era el tipo de perfección que solo el dinero y el privilegio pueden pulir hasta ese nivel de excelencia. «Jimena», dijo Gael, y el nombre sonó como una advertencia. La recién llegada avanzó con la gracia de una pantera, sus tacones repiqueteando sobre el suelo de mármol. Se inclinó para darle un beso en la mejilla a Gael, sin apartar los ojos de Mariela. «¿Y esta es...?» Ta preguntó evaluándola de arriba a abajo. «Mariela Ramírez, mi asistente». Jimena sonrió, pero el gesto no llegó a sus ojos. «Claro, la asistente. Y la pequeña debe ser... mi hermana», respondió Mariela irguiéndose instintivamente. Jimena se agachó hacia Lupita, su perfume caro inundando el espacio entre ellas. Acarició la mejilla de la niña con una uña perfectamente manicurada. «¿Sabías que tu hermana no es lo suficientemente buena para él?», susurró con dulzura venenosa. El helicóptero sobrevoló los bosques de Valle de Bravo, recortado contra un cielo imposiblemente azul. Desde su asiento, Mariela contemplaba el paisaje con una mezcla de asombro y nerviosismo. 3 días atrás, jamás hubiera imaginado que aceptaría aquella propuesta absurda. «Estamos volando, Mari, volando de verdad». Lupita presionaba la nariz contra la ventanilla, dejando marcas de aliento en el cristal. «No toques nada, por favor», susurró, aunque sabía que era inútil contener la emoción de su hermana. Frente a ellas,
Gael revisaba documentos en su tablet con la misma concentración que tendría en su despacho. Ocasionalmente, levantaba la mirada hacia Lupita con una expresión indescifrable en su rostro. El descenso sobre el lago fue tan suave como surrealista. Al aterrizar en la plataforma privada, Mariela distinguió la silueta de una mansión modernista integrada en la ladera boscosa. ¿Vives aquí?, preguntó sin poder contenerse. Ocasionalmente, respondió Gael con naturalidad. La familia Lee llegará mañana al mediodía. Hoy tendremos tiempo de prepararnos. Un mayordomo impecablemente vestido los recibió con reverencias discretas. Bienvenido, señor Monteverde. Las habitaciones están preparadas según sus instrucciones. Mariela siguió a Gael por los amplios pasillos de la residencia, asombrada ante los ventanales panorámicos que enmarcaban el lago como cuadros vivientes. Lupita corría adelante, maravillada con cada detalle. Tu suite conecta con la habitación infantil, explicó él mientras abría una puerta tallada. Espero que sea adecuado. Suite era un eufemismo. El espacio parecía extraído de una revista de arquitectura. Maderas nobles, lino blanco y una terraza privada con vistas al agua. Es excesivo, murmuró. Es necesario, corrigió él. Li Wei esperará que mis colaboradores cercanos mantengan cierto nivel. La palabra colaboradores quedó flotando en el aire. ¿Qué eran exactamente? ¿Jefe y empleada? ¿Cómplices en una farsa empresarial? Bajaremos a cenar a las 8, añadió Gael antes de retirarse. Mientras Lupita exploraba la habitación infantil entre exclamaciones de alegría, Mariela se dejó caer en la cama, intentando procesar cómo su vida había dado semejante giro en menos de una semana. El comedor principal estaba iluminado por candelabros suspendidos sobre una mesa de roble que podría albergar fácilmente a 20 comensales. Sin embargo, solo había 3 servicios dispuestos en un extremo. Gael esperaba de pie, con un vaso de whisky en la mano. Se había cambiado el traje formal por unos pantalones oscuros y una camisa desabrochada en el cuello. Parecía más joven, casi vulnerable. «¡Qué vestido tan bonito!», exclamó al ver a Lupita, quien lucía orgullosa su atuendo favorito. «Mariela me lo compró con su pago extra de Navidad», respondió la niña, girando para mostrar los volantes. La cena transcurrió con una normalidad desconcertante. Gael resultó ser un anfitrión atento, explicando a Lupita historias sobre el lago mientras degustaban los platos preparados por el chef privado. Ni una sola vez mencionó negocios o la visita inminente. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó finalmente Mariela cuando sirvieron el postre. «La verdad». Él contempló su copa de vino antes de responder. «La mitad de los negocios se cierran en entornos informales, no en salas de juntas. Eso no explica mi presencia, ni la de Lupita». Gael dejó la copa sobre la mesa con un gesto deliberado. «Mi padre construyó un imperio sacrificando todo lo demás. Cuando murió, nadie lloró excepto sus abogados». Sus ojos se oscurecieron. «Li Wei respeta el éxito, pero venera la familia. Algo que yo no tengo». La sinceridad inesperada la desarmó. «Así que somos una fachada temporal. Prefiero llamarlo contexto favorable». Lupita, que había estado inusualmente callada, bostezó audiblemente. «Tengo sueño», anunció frotándose los ojos. «Te llevaré a la cama». Mariela se levantó, agradecida por la interrupción. «¿Puedo ayudar?», ofreció Gael, sorprendiéndola. Los 3 subieron en un silencio cómodo. La intimidad del momento, tan doméstico y cotidiano, contrastaba absurdamente con la realidad de su relación. Una vez que Lupita quedó dormida, Mariela salió a la terraza, necesitando aire fresco para aclarar sus pensamientos. No esperaba encontrar a Gael allí, contemplando el reflejo de la luna sobre el lago. «Lo siento», murmuró, dispuesta a retirarse. «Quédate», pidió él ofreciéndole una copa de vino. «La noche es demasiado hermosa para desperdiciarla». El silencio entre ambos palpitaba con preguntas sin formular. Mariela dio un sorbo al vino, sintiendo cómo el líquido cálido le proporcionaba un valor que normalmente no poseía. «¿Qué pasó con Jimena?». La pregunta escapó de sus labios antes de poder contenerla. La mandíbula de Gael se tensó visiblemente. «Una historia predecible».
Familias adineradas, expectativas mutuas, compromisos sociales. Nada real. Ella no parece considerarlo así. Jimena considera real lo que le conviene. Sus dedos rozaron accidentalmente los de Mariela al apoyarse en la barandilla. Igual que yo, supongo. La cercanía repentina hizo que su corazón se acelerara. El aroma de su colonia se mezclaba con el del bosque nocturno. ¿Y qué te conviene ahora?, susurró ella, sorprendida de su propia audacia. Gael giró hacia ella. La luz plateada de la luna dibujaba sombras en su rostro habitualmente impenetrable. Sus ojos descendieron brevemente hacia sus labios. Algo que probablemente no debería desear. El mundo pareció detenerse mientras él se inclinaba lentamente. Mariela contuvo la respiración, paralizada entre el deseo y la razón. Sus labios quedaron a milímetros de distancia, compartiendo el mismo aliento cálido. Pero entonces Gael se apartó bruscamente, como si hubiera despertado de un trance. «Lo siento», murmuró, pasándose una mano por el cabello. «Esto es inapropiado». El momento se hizo añicos como cristal. «Completamente inapropiado», confirmó ella, intentando ocultar la decepción en su voz. El sonido de un teléfono rompió la tensión. Gael revisó la pantalla con el ceño fruncido. «Tengo que atender esta llamada. Disculpa». Mariela permaneció en la terraza mucho después de que él se marchara, intentando entender qué acababa de suceder. ¿Cómo había permitido que la situación llegara tan lejos? Un ruido en la entrada de la propiedad la alertó. Faros de automóvil iluminaron brevemente el jardín principal. Cuando la figura elegante de Jimena emergió del vehículo, Mariela sintió que su estómago se contraía. Desde su posición elevada, observó cómo Gael salía a recibirla. La conversación parecía tensa, incluso a distancia. Jimena gesticulaba con vehemencia mientras él mantenía una actitud defensiva. Cuando finalmente entraron a la casa, Mariela decidió retirarse. Al pasar por el pasillo que conducía a las habitaciones de invitados, escuchó la voz de Jimena a través de una puerta entreabierta. «Hazlo parecer como si ella lo hubiera seducido», decía en tono conspiratorio a alguien por teléfono. «Claro que funcionará. Nadie creerá su palabra contra la mía». Mariela se alejó con el corazón martilleando en su pecho. Horas después, incapaz de conciliar el sueño, se levantó para comprobar que Lupita dormía plácidamente. Al regresar a su habitación, una silueta en el pasillo la paralizó. Gael salía sigilosamente del dormitorio de Jimena a medianoche. El amanecer encontró a Mariela con los ojos abiertos, contemplando el techo. No había dormido. La imagen de Gael saliendo de la habitación de Jimena se repetía en su mente como una película cruel. Los rayos del sol iluminaron la habitación cuando se incorporó. A través de la puerta entreabierta, comprobó que Lupita continuaba dormida, abrazada a su inseparable peluche. «Ingenua», se reprendió a sí misma. «¿Qué esperabas?». Eligió el conjunto más discreto y profesional de su maleta. Hoy llegaría la familia Lee y necesitaba distancia emocional. Mientras cepillaba su cabello, ensayó mentalmente frases cortantes para cuando inevitablemente se cruzara con Gael. Al bajar las escaleras, voces tensas provenientes del estudio captaron su atención. «¿A qué estás jugando, Gael?». La voz de Jimena sonaba frustrada. «Una secretaria y una niña. ¿En serio? No tengo por qué darte explicaciones». «Por supuesto que sí. Tu padre y el mío cerraron este acuerdo antes de que él muriera, lo sé», interrumpió Gael con sequedad. «Pero los negocios cambian. Las personas también». Mariela retrocedió, pero una tabla del suelo crujió bajo su peso. Las voces cesaron inmediatamente. «Buenos días», saludó Gael al abrir la puerta como si esperara encontrarla ahí. «¿Café?». Su rostro no mostraba signos de incomodidad ni culpa. Vestía impecablemente, como si la escena de anoche nunca hubiera ocurrido. «Preferiría hablar de lo que vi». Jimena apareció tras él luciendo un conjunto que gritaba exclusividad. Su sonrisa calculada contrastaba con el fuego en sus ojos. «Qué madrugadora. Las personas con verdaderas responsabilidades suelen ser así, ¿verdad?». «Jimena», advirtió Gael. «Descuida, no interrumpiré vuestra reunión ejecutiva», respondió la mujer, rozando deliberadamente el brazo de Gael al pasar.
todavía debo prepararme para recibir a los Lee. Cuando quedaron solos, la tensión se espesó en el ambiente. Anoche, comenzaron ambos simultáneamente. Una risa infantil los interrumpió. Lupita bajaba las escaleras, radiante en su pijama de unicornios. «Tengo hambre. ¿Podemos desayunar panqueques?» El momento de confrontación se esfumó. Durante el desayuno, Gael mantuvo una charla ligera con Lupita mientras Mariela permanecía distante, observándolo con recelo. ¿Cómo podía mostrarse tan normal? «¿Estás enfadada?», susurró Lupita cuando Gael se levantó para atender una llamada. «No, pequeña, solo cansada». «Mientes fatal», replicó la niña con esa intuición que siempre la sorprendía. «Te ves como cuando papá y mamá discutían». Esas palabras la sacudieron. Tan transparente era. El helicóptero con la familia Lee aterrizó puntualmente al mediodía. El magnate resultó ser un hombre de baja estatura y expresión severa que evaluaba todo con mirada crítica. Su hija, Min, era una pequeña de rostro solemne y vestido inmaculado. Jimena apareció como por arte de magia, desplegando su encanto como un pavo real sus plumas. Su mandarín fluido impresionó a Lee, quien le dedicó más atención que al resto. Mientras los adultos se reunían, Mariela llevó a las niñas al jardín trasero. Min permanecía callada, observando con cautela. «¿Quieres conocer a señor Abrazos?», ofreció Lupita, extendiendo su peluche. La niña china negó con la cabeza, retrocediendo levemente. «Tiene miedo», explicó Mariela en inglés. «Todo es nuevo para ella. Como cuando yo llegué a vivir contigo», reflexionó Lupita. «Pero tú me cantaste esa canción y dejé de tener miedo». Sin pensarlo demasiado, Mariela comenzó a tararear la nana que solía calmar a su hermana. Lentamente, la expresión de Min se suavizó. Cuando finalmente aceptó el peluche, Mariela sintió una pequeña victoria. No advirtió la presencia de Gael hasta que se sentó junto a ellas en el césped, abandonando toda formalidad. Con sorprendente naturalidad, se unió al juego, logrando que Min riera por primera vez. Desde la distancia, Li Wei observaba la escena. Su expresión seria se transformó en algo cercano a la aprobación. La tarde avanzó con reuniones formales interrumpidas por momentos con las niñas. Mariela notó cómo Jimena intentaba constantemente acaparar la atención de Gael, tocándolo con estudiada casualidad o susurrándole al oído. Durante la cena la tensión creció. Lee comentaba con Gael posibles términos del acuerdo, mientras Jimena intervenía estratégicamente, posicionándose como parte fundamental del futuro de la empresa. «Su prometida tiene visión empresarial», comentó Lee en inglés señalando a Jimena. «No es mi prometida», corrigió Gael con firmeza. La expresión de Jimena se congeló por un instante antes de recuperar su sonrisa practicada. «Todavía formalizamos los detalles», respondió con ligereza. «Las familias importantes debemos mantener ciertas tradiciones». Mariela escuchaba perpleja. La manipulación era tan evidente que resultaba dolorosa. Cuando las niñas comenzaron a cabecear de sueño, agradeció la excusa para retirarse. «Te acompaño», ofreció Gael levantándose. «Necesito revisar unos documentos en mi despacho». En el pasillo, mientras las pequeñas caminaban adelante, finalmente pudo confrontarlo. «¿Qué está sucediendo realmente? Jimena actúa como si tuvieran un compromiso. Es complicado. Vi salir de su habitación anoche». Las palabras escaparon como dardos envenenados. «No me parece tan complicado». La sorpresa en su rostro parecía genuina. «No es lo que piensas». «No me interesa lo que hagan», mintió Mariela. «Pero no me gusta que jueguen con Lupita. Se está encariñando contigo». Gael la tomó suavemente del brazo, obligándola a detenerse. Jimena vino sin invitación. Entré a su habitación para exigirle que se marchara. «Claro», respondió con escepticismo. «A medianoche». «Porque recibí información sobre sus verdaderas intenciones», insistió él. «Está intentando sabotear este acuerdo». La duda se instaló en Mariela. ¿Y si decía la verdad? Al día siguiente, la actitud de Jimena con Lupita confirmó sus peores temores. Durante el desayuno, la mujer apartó a la niña mientras Mariela preparaba el jugo. «¿Sabes por qué tu hermana está aquí realmente?», le preguntó con falsa dulzura.
Porque los hombres como Gael a veces necesitan distracciones temporales. Mariela dejó caer el vaso que sostenía. El estrépito hizo que todos voltearan. Gael, quien había escuchado todo, se dirigió a Jimena con una furia controlada que heló la habitación. «Suficiente. Esta farsa termina ahora». «¿Farsa?». Jimena rió con desdén. «La única farsa es pretender que esta empleada tiene lugar aquí. Sal de mi casa. ¿Qué dirán nuestras familias? ¿Qué dirá Lee? Me importa una mierda lo que digan». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso las niñas quedaron paralizadas ante la intensidad del momento. Esa tarde, mientras observaba cómo Jimena abandonaba la propiedad en una nube de indignación, Mariela tomó su decisión. Protegería a Lupita de este juego de poder y ambición. «Quiero una transferencia a otro departamento», le comunicó a Gael cuando lo encontró solo. «Esto es demasiado complicado». Su expresión se ensombreció. «¿Esa es tu respuesta? ¿Huir?». «Mi respuesta es poner a mi hermana primero». «Mariela, no pienso dejarte ir sin escucharme», la interrumpió bloqueando la puerta con su imponente figura. Una semana había transcurrido desde Valle de Bravo. El acuerdo con Lee Wei se había cerrado exitosamente, pero las aguas en Monteverde Fashion distaban de estar tranquilas. El gran salón del Hotel Imperial bullía de actividad. La presentación de la nueva colección había reunido a lo más selecto del mundo empresarial mexicano. Meseros con bandejas de champán zigzagueaban entre invitados enfundados en trajes de diseñador y vestidos de alta costura. Mariela, relegada a supervisar la logística del evento, observaba desde un discreto rincón. Su solicitud de transferencia seguía en proceso. Una clara maniobra de Gael para retenerla en su posición. Desde su confrontación, apenas habían intercambiado palabras que no fueran estrictamente profesionales. «Tu champán, jefa». Carmen le extendió una copa. «Te ves como si la necesitaras». «Estoy de servicio», rehusó con una sonrisa tensa. «Todos lo estamos, pero hay que sobrevivir a la fauna», señaló Carmen hacia el centro del salón, donde Jimena resplandecía con un despampanante vestido rojo. Aunque Gael la había expulsado de Valle de Bravo, su posición como hija del principal accionista la hacía prácticamente intocable. Había regresado a la empresa con renovada determinación, como un depredador herido pero más peligroso. El murmullo general disminuyó cuando Gael apareció. Su presencia siempre generaba ese efecto. Avanzó entre los invitados con esa mezcla única de autoridad y distancia que lo caracterizaba. Mariela intentó fundirse con las sombras, pero los ojos de él la encontraron inmediatamente. Durante un breve instante algo indefinible cruzó su mirada. Antes de que pudiera descifrarlo, Jimena se materializó a su lado, enganchándose a su brazo con estudiada elegancia. «Necesito revisar el área de prensa», murmuró Mariela a Carmen alejándose. No había llegado a la mitad del salón cuando Jimena interceptó su camino, arrastrando a una joven periodista. «Aquí está Sofía», sonrió con falsa cordialidad. «Ella puede darte todos los detalles sobre... ¿Cómo era tu puesto exactamente?» «Coordinadora de eventos», respondió Mariela con profesionalismo. «Claro, algo así». Jimena bebió un sorbo de champán. «Sofía está haciendo un perfil sobre el equipo directivo. Le explicaba que tú eres una de esas inspiradoras historias de superación». La periodista la miró con interés genuino, ajena a la malicia subyacente. «¿Siempre quisiste trabajar en moda?». Antes de que pudiera responder, Jimena intervino. «Lo fascinante es cómo llegó a su posición actual. Ascendió notablemente rápido para alguien sin formación especializada, ¿verdad?». El veneno en sus palabras era inconfundible. «Mi trayectoria está documentada en recursos humanos», respondió Mariela con calma forzada. «Si me disculpan, debo verificar unos detalles». «No seas modesta». Jimena la retuvo por el brazo. «Todos conocemos tu especial relación con la dirección». Varias miradas curiosas se volvieron hacia ellas. La tensión se espesó en el ambiente. «Jimena, suficiente». La voz grave de Gael cortó el aire. Solo elogiaba su capacidad para escalar posiciones, replicó con dulzura venenosa. «Acompáñame», ordenó él a Jimena, su tono no admitía réplica.
La mujer obedeció no sin antes susurrar al oído de Mariela: «No eres nadie para él, solo una empleadita conveniente». Las mejillas de Mariela ardieron de humillación. A su alrededor, los invitados fingían no haber presenciado la escena, pero los murmullos ya comenzaban a extenderse como fuego en pasto seco. Horas más tarde, cuando los últimos invitados abandonaban el salón, Mariela supervisaba el desmontaje del evento con eficiencia mecánica, refugiándose en el trabajo para no pensar. «Excelente trabajo». La profunda voz de Gael la sobresaltó. Li Wei quedó impresionado. «Gracias, señor Monteverde», respondió sin mirarlo. «Mariela, sobre lo que ocurrió antes, no es necesario. Entiendo perfectamente mi lugar». «No, no lo entiendes». Su tono se suavizó. «¿Podemos hablar en privado?». Un estruendo interrumpió la conversación. Lupita apareció corriendo desde el área de vestuarios, donde la había dejado al cuidado de una asistente. «Mari, esa señora mala le dijo cosas feas a Sofía sobre ti». El corazón de Mariela se detuvo. «¿Qué señora, cariño?» «La del vestido rojo. Le dijo que conseguiste tu trabajo por…». Frunció el ceño, intentando recordar palabras adultas. «Acostarte con el jefe». El silencio que siguió fue ensordecedor. Varios empleados cercanos fingieron no escuchar, pero el daño estaba hecho. «Tú y yo vamos a casa ahora». Mariela tomó la mano de su hermana. «Yo me encargo de esto», dijo Gael, su voz convertida en acero frío. «Ya has hecho suficiente», replicó ella, conteniendo las lágrimas. Jamás había sentido tanta humillación. Su reputación profesional, construida con esfuerzo y sacrificio, manchada en cuestión de minutos. Al día siguiente, el ambiente en la oficina era sofocante. Las miradas esquivas y los cuchicheos cesaban cuando ella entraba a una sala. Carmen fue la única que se acercó abiertamente. «Los rumores vuelan», dijo sin preámbulos. «Pero no todos son malas noticias. Jimena está en la cuerda floja». «¿A qué te refieres?». Gael convocó una reunión de emergencia con el consejo. Nunca lo había visto tan furioso. Antes de que pudiera procesar esta información, Mariela recibió un mensaje de recursos humanos. El estómago se le contrajo al leer. «Revisión de personal. Lista preliminar de recortes». Su nombre encabezaba la lista. El piso pareció hundirse bajo sus pies. Despedida. Sin referencias. Con una hipoteca y los gastos médicos de Lupita. Intentó concentrarse en su trabajo, pero las letras se difuminaban ante sus ojos nublados. A media tarde, el sonido de tacones firmes anunció la llegada de Jimena a su escritorio. «Qué pena lo de la lista», comentó con fingida compasión. «El mercado laboral está tan difícil últimamente». Mariela se limitó a mirarla en silencio. «No te preocupes», continuó Jimena. «Siempre contratan meseras en los bares del centro, aunque probablemente tendrías que usar faldas más cortas». Algo se quebró dentro de Mariela. Se levantó lentamente, mirando directamente a los ojos de su torturadora. «¿Sabes qué es lo más triste, Jimena? Que toda tu vida, todo lo que eres, se reduce a tu relación con los hombres poderosos. Sin eso estarías tan vacía como ahora». La sonrisa despectiva de Jimena vaciló por un instante. «Cuidado con lo que dices. Aún puedo hacer que ese despido sea inmediato». La respuesta de Mariela quedó interrumpida por un repentino silencio que se extendió por la oficina. Gael avanzaba hacia ellas con expresión impenetrable, seguido por los principales inversionistas, incluido Li Wei. Sin previo aviso, se detuvo frente a Mariela. «Necesito que me acompañes a la sala de juntas. Ahora». Los murmullos se intensificaron mientras ella seguía a Gael, sintiendo todas las miradas clavadas en su espalda. ¿Era así como terminaría todo? ¿Una humillación pública como toque final? En la imponente sala, los ejecutivos tomaron asiento alrededor de la mesa de mármol. Jimena entró última, su confianza visiblemente mermada. «Señores», comenzó Gael, «hemos construido esta empresa sobre principios de excelencia e integridad. Principios que algunos parecen haber olvidado». Sus ojos se posaron brevemente en Jimena. «La señorita Ramírez ha demostrado excepcional capacidad para resolver problemas complejos bajo presión. Por eso, ante ustedes, quiero ofrecerle formalmente el puesto de directora de Relaciones Estratégicas». Un jadeo colectivo recorrió la sala.
Mariela lo miró atónita, segura de haber escuchado mal. «Esto es absurdo», protestó Jimena. «Carece de cualificaciones, de contactos, de clase. Tiene exactamente lo que esta empresa necesita», la interrumpió Gael. «Inteligencia, lealtad y visión. Cualidades que, lamentablemente, otras personas han sustituido por intrigas y manipulación». La mano de Gael encontró la suya bajo la mesa y la apretó con firmeza. «No dejaré que te saquen, aunque tenga que romper las reglas», murmuró, para que solo ella pudiera oírlo. Los rascacielos de Guadalajara se recortaban contra el cielo anaranjado del atardecer. Desde la ventanilla del jet privado, Mariela contemplaba la ciudad que se extendía bajo ellos como un tablero de luces titilantes. «¿Primera vez en jet?», preguntó Gael, observándola con una media sonrisa. «Primera vez volando en algo que no sea clase turista», confesó ella. 2 semanas habían transcurrido desde aquella turbulenta reunión. Su nombramiento como directora había sacudido la estructura de poder en la empresa, provocando reacciones encontradas. Algunos celebraron el mérito reconocido. Otros, fieles a Jimena, murmuraban sobre favoritismos. La heredera Monteverde había desaparecido temporalmente del mapa corporativo, retirada por su padre a la mansión familiar tras el escándalo. Una tregua momentánea que Mariela agradecía. «¿Cómo está Lupita con tu hermana?», preguntó Gael mientras el avión iniciaba el descenso. «Encantada. Tienen maratón de películas de princesas programado». Este viaje relámpago a Guadalajara representaba su primera misión oficial: cerrar un acuerdo con proveedores textiles artesanales para la próxima colección. Una negociación delicada que requería tanto habilidad comercial como sensibilidad cultural. «Confío en tu instinto», había dicho Gael al asignarle la tarea. «Sabrás conectar con ellos mejor que cualquiera de nuestros ejecutivos tradicionales». El Hotel Velvet los recibió con la discreción y elegancia características de un establecimiento de 5 estrellas. Mariela observaba fascinada los detalles arquitectónicos mientras avanzaban por el vestíbulo de mármol. «Buenas noches, señor Monteverde», saludó el gerente con reverencia. «Todo está preparado según sus especificaciones». «Gracias, Felipe», respondió Gael, firmando rápidamente el registro. Mariela lo siguió hacia los elevadores, repasando mentalmente los puntos clave para la reunión del día siguiente. Estaba determinada a demostrar que su promoción no había sido un error, o peor aún, un acto de lástima. El elevador se detuvo en el último piso. Al abrirse las puertas, un pasillo con solo 2 puertas los recibió. «La suite presidencial está dividida en 2 áreas», explicó Gael, entregándole una tarjeta electrónica. «Cada uno tendrá su espacio». El alivio y una pizca inexplicable de decepción se mezclaron en su interior. Desde Valle de Bravo, una tensión no resuelta flotaba entre ellos, cuidadosamente evitada en conversaciones estrictamente profesionales. «Descansa bien», se despidió él. «Mañana nos espera un día intenso». «Igualmente. Buenas noches». Mariela entró en su suite y dejó escapar un silencioso silbido de admiración. El lujo sobrio pero innegable del espacio la hizo sentirse momentáneamente impostora. Realmente merecía estar allí. Tras una ducha revitalizante, se disponía a revisar por última vez los documentos cuando un golpe en la puerta la sobresaltó. «Olvidé entregarte esto», dijo Gael, extendiéndole una carpeta. «Los antecedentes familiares de nuestros artesanos, detalles que no aparecen en los informes oficiales». «Gracias. Es justo lo que necesitaba». Un silencio incómodo se instaló entre ambos. Gael permanecía en el umbral, como si quisiera decir algo más. «¿Te apetece una copa?», propuso finalmente. «Hay un balcón con vistas impresionantes». Algo en su tono, más vulnerable de lo habitual, la hizo asentir. El balcón compartido conectaba ambas suites. La ciudad resplandecía bajo ellos mientras degustaban un exquisito tequila añejo en cómodo silencio. «¿Por qué me elegiste para esto?», preguntó ella finalmente. «Y no me refiero solo a este viaje». Gael contempló su copa antes de responder. «Porque ves lo que otros pasan por alto, incluido yo. Que eso no justifica arriesgar tu posición frente al consejo». «Mi posición nunca estuvo en riesgo.
Una sonrisa enigmática se dibujó en sus labios. Jimena sobreestimó su influencia. Sin embargo, ella sigue siendo la hija del accionista mayoritario. Gael dejó escapar un suspiro profundo, apoyando los codos en la barandilla. ¿Sabes por qué fundé mi propia división? Para escapar de los arreglos familiares. Mi padre y el suyo planearon nuestra unión desde que éramos adolescentes. Una fusión empresarial disfrazada de matrimonio. La revelación la sorprendió. Comenzaba a entender las complejas corrientes que fluían bajo la superficie. ¿Por eso Jimena actúa como si tuviera derechos sobre ti? En su mundo los tiene, respondió con amargura. Fui cobarde al no romper definitivamente con esas expectativas. El silencio volvió a envolverlos, pero ahora cargado de confesiones pendientes. Mi padre era un hombre brillante pero implacable, continuó Gael, como si hubiera abierto una compuerta largamente sellada. Construyó un imperio sacrificando cualquier conexión humana auténtica. Cuando murió, comprendí que había estado siguiendo sus pasos. ¿Qué cambió? La mirada que le dirigió hizo que su corazón se acelerara. Vi a una mujer cargar a su hermana pequeña en brazos, saltarse todas las reglas para cuidarla, y supe que existía otra forma de vivir. Mariela sintió que las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos. «Ahora es tu turno», dijo él con suavidad. «Cuéntame algo que nadie más sepa». «Tengo miedo», confesó ella. «Cada mañana, cada noche. Miedo de no ser suficiente para Lupita, de fallarle como lo haría una verdadera madre». «Pero no eres su madre». «Precisamente por eso. Mis padres confiaron en mí para cuidarla, y a veces siento que estoy improvisando, avanzando a ciegas». Una lágrima rebelde rodó por su mejilla. Gael la atrapó delicadamente con su pulgar. «La improvisación es subestimada», murmuró. «Significa que estás presente, adaptándote, no siguiendo un guión ajeno». La cercanía repentina entre ambos era palpable. Mariela podía distinguir las motas doradas en los ojos oscuros de Gael, sentir su respiración mezclándose con la suya. «Deberíamos descansar», susurró, aunque cada centímetro de su cuerpo contradecía sus palabras. «Deberíamos», concordó él, sin apartarse. Un trueno retumbó en la distancia rompiendo el hechizo. Gruesas gotas comenzaron a caer, obligándolos a refugiarse dentro. «Buenas noches, Gael», se despidió ella en la puerta que conectaba ambas suites. «Buenas noches, Mariela». La tormenta arreció durante la madrugada. Relámpagos iluminaban intermitentemente la habitación cuando Mariela despertó sobresaltada por un estruendo particularmente violento. Su primer pensamiento fue para Lupita, hasta que recordó dónde estaba. La soledad la golpeó repentinamente. Se incorporó abrazándose las rodillas, escuchando el aguacero azotar los ventanales. Un suave golpe en la puerta conectora la sobresaltó. «¿Estás despierta?» La voz de Gael sonaba inusualmente vulnerable. «Sí», respondió encendiendo la lámpara de noche. Él entró con aspecto desvelado, el cabello revuelto y una expresión que no había visto antes. «Perdona la intrusión», dijo. «Es absurdo, pero las tormentas...» Desde niño, no necesitó terminar la frase. Mariela reconocía el miedo primitivo, irracional pero poderoso. «No es absurdo», respondió haciéndose a un lado en la cama. «Siéntate». Hablaron durante horas, protegidos por la intimidad que solo la noche y la tormenta podían proporcionar. De infancias truncadas, de sueños abandonados, de heridas que nunca habían mostrado a nadie más. Cuando el cansancio finalmente los venció, se quedaron dormidos uno junto al otro, completamente vestidos, sus manos entrelazadas en el pequeño espacio que los separaba. La luz del amanecer los encontró así, en una escena de inocente intimidad más poderosa que cualquier encuentro físico. Durante el desayuno en la terraza del hotel, Lupita apareció inesperadamente con la hermana de Mariela, quien había decidido sorprenderlos trayendo a la niña. Al ver a Gael y Mariela juntos, la pequeña sonrió radiante, sus ojos brillando con esperanza infantil. «Entonces ya somos una familia, ¿verdad?». Antes de que pudieran responder, una voz familiar heló la sangre de Mariela. ¡Qué conmovedora escena! Jimena avanzó hacia ellos con elegancia felina. «Lamento interrumpir este desayuno tan
doméstico. Su mirada calculadora se posó brevemente en Mariela antes de volverse hacia Gael con una sonrisa triunfal. «Tenemos que hablar, cariño», anunció acariciando su vientre con un gesto deliberado. «Estoy embarazada». El silencio que siguió al anuncio de Jimena pareció congelar el tiempo. Las miradas de los comensales cercanos se clavaron en ellos, ávidas de drama. «Lupita, ¿por qué no vas con Sofía a ver los peces del estanque?», sugirió Mariela, manteniendo una calma exterior que no sentía. La hermana de Mariela, captando la tensión, tomó la mano de la pequeña. «Vamos, cariño, te compraré un helado». Cuando quedaron los tres solos, Gael miró fijamente a Jimena. «¿No estás embarazada?» «¿Disculpa?» La sonrisa de Jimena flaqueó ligeramente. «Lo que has oído». El resto de la conversación transcurrió en la suite presidencial, lejos de oídos curiosos. Mariela observaba el intercambio con una extraña sensación de distanciamiento, como si contemplara una obra de teatro en la que accidentalmente había sido incluida. «¿Cómo te atreves a cuestionar mi palabra?», protestó Jimena. «¿Acaso olvidas nuestra noche en Valle de Bravo?». Gael mantuvo su expresión impenetrable. «Jimena, nunca ha existido nuestra noche, ni en Valle de Bravo, ni en ningún otro lugar en los últimos 2 años. Esto es absurdo». Su voz comenzó a elevarse. Tu padre recibirá los resultados de la auditoría externa esta tarde», interrumpió Gael con frialdad calculada. «Incluido el informe sobre cómo has estado desviando fondos de la empresa a tus cuentas personales». El rostro perfectamente maquillado de Jimena palideció. «No puedes probar nada». «Puedo y lo he hecho. Tu firma está en cada documento». Mariela observó atónita cómo la siempre compuesta Jimena se desmoronaba ante sus ojos. La mujer que la había atormentado durante meses ahora parecía pequeña, asustada. «Solo quería lo que me correspondía», musitó, toda pretensión abandonada. «Lo que nuestros padres acordaron». «Ese acuerdo murió con ellos», respondió Gael, su voz suavizándose ligeramente. «Siempre tuviste talento propio, Jimena. No necesitabas esto. ¿Y ahora qué? ¿Me destruirás públicamente? Depende de ti. Dimite de tu posición, devuelve el dinero, y el asunto quedará entre nosotros». Cuando Jimena abandonó la habitación, derrotada pero con la dignidad intacta, Mariela finalmente habló. «Sabías lo del desfalco desde antes de Valle de Bravo, ¿verdad?». Gael asintió. «Por eso entré a su habitación aquella noche. Necesitaba confirmar mis sospechas. Y dejaste que creyera». «Fue un error», interrumpió él. «Debí explicártelo entonces. La reunión con los artesanos se desarrolló mejor de lo esperado. El acuerdo que firmaron no solo garantizaba condiciones justas para los tejedores, sino que posicionaba a Monteverde Fashion como pionera en comercio ético». Durante el vuelo de regreso a Ciudad de México, Mariela contemplaba las nubes, reconfigurando su visión del hombre sentado frente a ella. Este Gael, capaz de mostrar compasión incluso hacia quien buscó destruirlo, contradecía la imagen del empresario despiadado que todos temían. Los días siguientes transcurrieron en una extraña normalidad. La desaparición de Jimena de la escena corporativa generó inevitables rumores, pero fueron rápidamente eclipsados por el anuncio de la colaboración con los artesanos de Guadalajara. Mariela se sumergió en su nuevo rol, determinada a demostrar que lo merecía por sus capacidades. Las noches las dedicaba enteramente a Lupita, compensando su reciente ausencia con maratones de cuentos y proyectos de manualidades. Sin embargo, la presencia de Gael persistía en su mente. Los momentos compartidos en Guadalajara habían abierto una puerta que ya no podía cerrar completamente. Una tarde, mientras revisaba propuestas en su nueva oficina, aún se sentía extraña al pensar en ese espacio como suyo, recibió una visita inesperada. «Te buscan abajo», informó Carmen con una sonrisa enigmática. «Y yo que tú no lo haría esperar». Al descender al vestíbulo, encontró a Gael conversando animadamente con Lupita. La niña sostenía un helado descomunal y reía con abandono. «Me secuestró a la salida del colegio», explicó Mariela cuando los alcanzó. «Con complicidad de mi hermana, aparentemente.
Necesitaba asesoramiento experto, respondió él con seriedad fingida, para un asunto de vital importancia. ¿Asunto? La gala anual de beneficencia, intervino Lupita con importancia. Vamos a ir los tres. Mariela miró a Gael con interrogación. Es este fin de semana. Pensé que podríamos asistir juntos, explicó él. Los tres. El evento de beneficencia era la cumbre del calendario social, reuniendo a la élite empresarial y política del país. La invitación no era meramente profesional y ambos lo sabían. No sé qué ponerme para algo así, respondió finalmente. Eso tiene solución, sonrió Gael. Esa noche, un mensajero entregó en su apartamento una caja de la boutique más exclusiva de la ciudad. El vestido que contenía era una obra maestra de simplicidad elegante, exactamente de su talla y en su color favorito. La noche de la gala, al descender las escaleras del salón del brazo de Gael, Mariela sintió las miradas evaluadoras de la alta sociedad. No era ajena a los susurros que los seguían. La nueva adquisición de Monteverde. De asistente a acompañante oficial. No durará. Sin embargo, la mano firme de Gael en su cintura y la sonrisa radiante de Lupita, espectacular en su vestido de princesa, le proporcionaron un ancla en medio de aquel mar de pretensiones. La velada avanzaba con la previsible sucesión de cenas, brindis y subastas benéficas cuando el maestro de ceremonias anunció: y ahora, el señor Gael Monteverde compartirá unas palabras sobre el futuro de su fundación. Gael subió al escenario con su habitual presencia dominante. Sin embargo, algo en su expresión era diferente, más abierto, casi vulnerable. Durante años, comenzó, he medido el éxito en cifras, expansiones y adquisiciones. Creí que eso era lo que mi padre esperaría. Un murmullo recorrió la audiencia. Gael Monteverde nunca hablaba de cuestiones personales. Recientemente comprendí que estaba equivocado, continuó. El verdadero legado no se construye acumulando poder, sino compartiendo propósito. Su mirada encontró la de Mariela entre la multitud. Aprendí esta lección de alguien que me mostró que la auténtica fortaleza reside en la capacidad de cuidar a otros, de anteponer sus necesidades sin perder la propia esencia. Con un gesto inesperado, extendió su mano hacia ella. Mariela, ¿podrías acompañarme, por favor? Desconcertada, avanzó entre las mesas hasta el escenario. Lupita, interpretando el gesto como una invitación general, corrió tras ella. Con las dos a su lado, Gael continuó. La Fundación Monteverde iniciará un programa de apoyo a madres y hermanas que, como Mariela, asumen responsabilidades parentales en circunstancias extraordinarias. Los aplausos resonaron en la sala. Mariela parpadeó para contener lágrimas inesperadas. «Pero tengo otro anuncio que hacer», añadió Gael, su voz adquiriendo un tono más personal. «Uno que trasciende lo profesional». Del bolsillo interior de su chaqueta extrajo una pequeña caja. El público contuvo el aliento colectivamente. Mariela Ramírez, su voz se suavizó. «Me has enseñado que no necesito elegir entre el éxito y la autenticidad». Abrió la caja, revelando no un anillo como todos esperaban, sino una delicada pulsera de plata con 3 colgantes, una G, una M y una L entrelazadas. «No te ofrezco un final de cuento de hadas», continuó, «sino un comienzo real, una sociedad en todos los sentidos posibles». Lupita, incapaz de contenerse, aplaudió entusiasmada. «Dile que sí, Mari». Las risas afectuosas del público rompieron la tensión. Mariela tomó la pulsera con dedos temblorosos. «¿Sociedad?», preguntó en voz baja. Los ojos de Gael, habitualmente inescrutables, ahora revelaban una vulnerabilidad absoluta. «No necesito que renuncies a nada», murmuró para que solo ella pudiera oírlo. «Solo necesito que me elijas todos los días». Que allí, bajo las luces brillantes y ante la élite social que una vez la había menospreciado, Mariela entendió que algunas elecciones no requieren sacrificios, sino valor para aceptar la felicidad cuando finalmente llega, inesperada pero perfectamente a tiempo. Y así termina nuestra apasionante historia de amor entre Mariela y Gael. ¿De dónde eres tú que has estado siguiendo esta historia?
La leíste acurrucado con una taza de café o quizás escondido en el baño de tu trabajo fingiendo que revisabas correos importantes. Si te quedaste con ganas de más historias donde los jefes arrogantes caen rendidos ante empleadas decididas y niñas que hacen de cupido, déjame saber en los comentarios, porque como dice Lupita, ese señor guapo quiere casarse con tus opiniones. Comparte, comenta y hasta la próxima telenovela.